Les voy a dar mi punto de vista. El problema político en el Estado, como en toda la nación, creo yo que así es que no se ha sabido administrar el capital. Yo veo que, por ejemplo, en esta ocasión hubo una asamblea que a lo mejor tú te das cuenta, licenciado, antes de que comenzara toda la legislatura, los dueños de la Coca-Cola reunieron a los actores políticos más destacados. En eso estuvo Agueda, estuvo Polo, estuvo la nata, para preparar la división del Estado. Para así iniciar, por ejemplo, se sabía que ya todos nosotros como pueblo teníamos la simpatía por inclinarnos a Morena. Yo no soy morenista, yo soy simpatizante únicamente. Entonces el capital, los grandes empresarios de Nayarit, son los primeros que no les conviene que el pueblo de Nayarit se organice. Porque si se organiza el pueblo de Nayarit, sus ganancias serán menos. Eso sí, económicamente hablando. Y como es un pueblo fácil de dominar, en cuanto a lana se refiere, por ejemplo, si hay una asamblea donde hay mucha gente con una despensita que le regalen una cachucha, un mandilito, se gana el voto. Pero ¿qué es lo que pasa? Es por la falta de información. Mucha gente como nosotros no conocemos cuál es el fundamento de la política en el Estado. Aún viviendo en tantas carencias, en tantas el agua potable por obsoleto, los servicios, el aseo público obsoleto, el alumbrado público obsoleto, tantas cosas que estuvieron hermosas. Pero desafortunadamente los que manejan la política son los que tienen las fortunas más grandes. Entonces nunca vamos a salir del pozo. Administra la política de acuerdo a la administración de la economía, y no va la economía. La economía la generamos pueblo y empresas. Un sueldo para nosotros, pueblo trabajador, y empresa un sueldo donde procuran que su capital aumente. Una vez que son dueños del aspecto político, bueno, pues ya se sabe que manejan el dinero y van a manejar a todos los que les van a dar la corona de poder, pero no se las van a dar lo que ya dijo él. Van a seguir la línea que les marca el capital, a huevo, a fuerza. Bueno, en parte esa es la pugna, eso es lo que se está jugando en esta elección, ¿no? Justamente. Yo puse en el Face un anuncio donde dije que pues había 3 estrategias para enfrentar la situación. Una es una gran fuerza de voluntad, y otra es sangre. Que es lo que se está tratando de evitar. Desafortunadamente. Bueno, pero no hay otro camino. Es que realmente, si a balazos nos tratamos, a balazos tenemos que sacar. Pero espérate, ahí tú dices no hay otro camino, sin embargo, en la historia nos demuestra que sí lo hay. Pues está que ya López Obrador está en la presidencia. Y los cambios son muy favorables, pero necesitamos las cámaras legislativas. Mucho más, y la judicatura, lo que dice los regidores ahí te viene. Que al último emanan de los pueblos, sí, para ayudas de las demarcaciones, está bien. Y es que cuando la política es del orden nacional, no es tan enconosa. No nos exasperamos ni nos chingamos tanto. En lo local es donde va tu regidor, donde va tu vecino, donde va el compadre incómodo. Ahí es donde nos partimos la madre entre nosotros. Para mí hay una pregunta que yo les haría en ese sentido, y que lo conversábamos nosotros en el camión, que es,
Es decir, todo movimiento importante que logra una transformación sin violencia fue producto de una resistencia civil, de una resistencia social. ¿Cuáles son las cosas que tendríamos que resistir en nuestro mundo hoy, en México, para hacer que la sociedad cambie? El consumo, sin duda, ¿no? Estamos hablando de que nos quejamos porque subió el precio de la gasolina, pero nadie agarra y camina las 6 cuadras que tiene que caminar para no usar el coche y no usar la gasolina. Uh-huh. Nos quejamos de este gobernador y sin embargo ahí está la botella de Coca-Cola. Nos quejamos de Bimbo y aquí están las saladitas. Nos quejamos... Bimbo está? No, es de Gamesa. No, es una... ya vi. Es una metáfora. Un ejemplo, pues. Pero la Gamesa es otro... Según tu punto de vista, ¿cuál es la guerra de resistencia que tenemos que instrumentar como ciudadanos para vencer a esa oligarquía traidora, explotadora, canija, porque además nos venden todo esto que no les cuesta nada en miles de pesos, ¿no? La medicina. Dice... No son caras las medicinas. Alguna vez publiqué esto hace como 20 años. Entonces ya son 280. Yo dije que para que México cambie, más o menos yo estimo los cambios para el año 2300. Ya corrieron 20 años, entonces ya quedan 280. ¿Por qué razón? Sí, vamos a verlo. ¿Por qué razón? Somos una nación dominada por los medios de comunicación. Nadie quiere apagar la televisión. No, pero éramos, ya no. Y ahora con las redes sociales... Es que precisamente en esos 20 años que han corrido, hubo una pequeña transformación, sí. Porque todavía no suceden los grandes movimientos. Les voy a poner un ejemplo, para que vean que no ha cambiado gran cosa. Colombia está siendo devastada ahorita en este momento. Como lo fue Bolivia hace un año, 2 años. Ecuador también. Como lo fue Venezuela y como lo fue Cuba. Entonces, ¿quiénes se han encargado de suavizar, de matizar, de engañar, de confundir, de enredar a la opinión pública mundial? Los medios de comunicación masivos e internacionales. BBC de Londres, CNN de Estados Unidos, los canales el New York Times, Washington Post, el Financial Times, el Wall Street Journal, es decir, Televisa, la de Estados Unidos, Azteca. La Televisión Azteca, ¿no? Hay una que está en Estados Unidos, Univisión, etcétera. Es decir, esas grandes empresas que tienen influencia en todo el mundo, que tienen el control masivo de la desinformación, porque no informa, entonces pervierten no a una clase que tiene computadora, no a una clase que tiene la idea de pensar distinto, no a un grupo de personas que se mueven bajo otros ámbitos, pero nos perdemos de vista la cantidad, los millones y millones de habitantes que hay en el planeta, en México, en donde su apenas diario para subsistir les permite prender la televisión para ver viejas que les enseñan el culo, las nalgotas ahí, o estúpidos diciendo pendejada y media y chistes grotescos. Es decir, los enganchan. Y luego, al momento que se están soltando las carcajadas, las risotadas, sale un desgraciado hablando a la conveniencia de los grupos fácticos, los grupos económicos. Entonces van lavando el cerebro. Los y más otra vulnerables se van metiendo. Otra cosa, a mí me llega un WhatsApp y me dicen, ¿qué opina el licenciado? Me mandan el WhatsApp. Una línea que les mandaron a los curas para que es un ABC, un protocolo para las misas, en donde todo lo que sea de Andrés Manuel hay que desprestigiarlo, hay que decirle el cacas, hay que decirle el lento, hay que decirle hay que desmerecerlo, el peje, etcétera. A todo mundo hay que decirles que Morena nos lleva al comunismo, a todo mundo, fíjate, eso le dicen a la iglesia, a su feligresía, los pinches curas a su feligresía. Entonces,
los están bombardeando por la vía de la iglesia, por las misas dominicales, porque los mexicanos no podemos dejar de ir a misa. Bueno, la mayoría, yo jamás me paro. Pero entonces, ¿qué sucede? Nos están boicoteando, nos están bombardeando los medios de comunicación masivos con sus mentiras. Y es difícil, por ejemplo, yo tengo un grupo de amigos que viven en Estados Unidos y están completamente con la idea, están cegados, ya no piensan otra cosa más de que creer que efectivamente este gobierno de Andrés Manuel es una porquería. Va a acabar con México. Va a acabar con México. ¿Por qué? Porque ellos viven allá y la información que tienen sí, claro. El principal enemigo de Estados Unidos y de la ¿Cómo va a 4T cambiar ahí es México? Estados Unidos. ¿Cómo va a cambiar? Que nos quede claro. Yo le pregunto, ¿cuántos Gabrieles va a haber? ¿Cuántos Panchos? ¿Cuántos Juanes? ¿Cuántos Ramones? Aunque no le hace que sea de ¿cuántos Jesuses? No va a haber. Tenemos muy poquitos. No, yo sé que va a cambiar luego. Un día se va a aliviar. Para la Cámara voy por en No, a una mí fórmula también me parece diferente. importante. Ni siquiera Sí, te puedo decir quién, porque no sé quién será el candidato. Ok. Pero Así sí, de sencillo. mire, bueno, Yo para gobernadora, la de las ideas frescas es ¿Está bien? es la Núñez. Haya hecho lo que haya hecho, porque dime quién es santo. Por Flores, No queremos ángeles ni Está bien. demonios ahí. Está bien. Necesitamos la Cámara. Pero pienso que... Pero para mí la gobernatura allá es muy sí se- importante también y no quiero un viejito. Lo que pasa ahí. es que- Ya tuvimos a Emilio. El peligro de dividir... No, espérame, pero don Emilio es el mejor que si no gobernador que ha votas. tenido el Estado. Sí, No, pero no, se nos no. dormía. Pierde Y y Navarro, gana la yo fui a asesor Navarro, de él a 5 Navarro no años. le fluyen las ideas. De hecho, este señor, yo salí de la normal, él firmó mi título y parece que fue él el que salió, porque está con las letras grandotas y el mío está con letras chiquitas. Emilio González. Sí, fue excelente gobernador. Oye. Tanto, mira, las tierras que le dio a los narcos apenas las recuperaron hace 2 años, se me hace. Yo ¿Verdad? creo que ya la batería de la Cámara... también Las está tierras a que punto le de dio a acabarse, los entonces, comuneros, puede ser una que resultaron ronda de ser narcos. conclusiones, ¿no? Muñeca, ¿eh? ¿dónde andabas? Que la batería ya está a punto de acabarse, entonces hay que hacer una ronda de conclusiones. Sí, ¿No? sí, Bien. Empecemos acá con Síntesis. el compañero. A ver, ¿Qué concluyes tú de Jesús. todo lo que hemos hablado? pues necesitamos afinar bien las ideas para nutrirnos de una Sí, forma exactamente. más centrada. Centrada en el sentido de algo claro. No hemos ahorita afinado ninguna idea, no hemos llegado a ninguna conclusión. Entonces necesitamos afinar qué es lo que queremos, a qué llegamos y ya en base a sacar el resumen. bien. Para atrás. Yo estoy un tanto desanimado porque me preocupa que vayan a boicotear a la Cuarta Transformación a través de el caballo de Troya, que es el propio Morena, para introducir los enemigos de la Cuarta Transformación. Espero que no suceda, yo quiero estar equivocado y ojalá y el Congreso con estos diputados que vienen de otros partidos que no son de Morena, pues formen parte realmente de Morena, para que el presidente siga manteniendo ese control en su gobierno. Yo creo que nos debemos enfocar y de manera determinante a López Obrador, darle la oportunidad que tenga los congresos repletos de legisladores a su favor. Creo en la Cuarta Transformación, pero si seguimos en el plan que vamos, creo que somos susceptibles de una traición a Andrés Manuel de parte del caballo de Troya. Veo más sano que sea una mujer gobernadora por primera vez y que sea joven de ideas frescas. Saben exactamente a quién me refiero, porque quede quien quede gobernador, Nayarit no va a cambiar mucho. En lo que tiene que cambiar Nayarit es la forma transparente, manejar los recursos y enfocarlos. Hay países que son autosuficientes, aún teniendo un invierno largo y una primavera corta, son autosuficientes alimentándose del mar y teniendo su industria. Nosotros tenemos una riqueza exorbitante que no hemos sabido aprovechar porque nos dejamos que nuestros políticos decidan por nosotros, que manden en nuestros trabajos, que manden en nuestras actividades y los hacemos ricos. Cada 6 años una familia se hace rica. Creo que ya debemos acabar con esto. Gaby, Es algo similar a lo que dicen aquí los compañeros. Creo que sentimos tenemos la misma forma de sentir en lo que se refiere a esto. Y sí, yo tengo la ilusión de ser partícipe de una transformación.
Y la prueba está. Iniciamos en el Face, buscamos la manera de estar en eso, y miren, se logró. ¿Qué está pasando ahorita? Que ya se nutrieron, me nutrí del sentir de los que no somos del mismo pueblo, les de Tepic, les de aquí de Compostela, nosotros somos del Tonino, la Peñita, pues ya tenemos un principio para, al menos si no podemos hacer reuniones similares por medio de las redes sociales, ¿verdad? Estar haciendo comentarios en favor de la transformación. Yo no digo cuál es la transformación porque simplemente es transformar, ¿no?, el sistema, darle otro rumbo a la administración pública, otro rumbo a la administración económica de la nación, para bien de todos. Eso es lo que yo deseo y anhelo. Correcto, Francisco. Bueno, compañeros, en primer lugar, agradecerles pues que están aquí, que nuestro compañero nos aceptó aquí. Y yo sé que ustedes tienen una gran capacidad para discernir y analizar y criticar, etcétera, etcétera. Yo enarbolo en primer lugar al compañero porque es un crítico y dice las cosas de todo corazón, no esconde lo que está pensando. Y veo que sí vamos casi en el mismo sentido por la cuarta transformación para hacer que el país salga adelante, a ayudar a Obrador. En lo de las cuestiones del Estado es cierto, quien quede no va a haber mucho cambio. O sea, ahí es donde nos vamos a ocupar nosotros. Sí, ahí donde nosotros nos vamos a unir más. Quien quede con mucho gusto vamos a apoyar. Y otra, para que esto vaya floreciendo más, se vaya agrandando, pues vamos haciendo otra reunión e invitemos a más camaradas susceptibles a la conversación, pues, ¿verdad? No, casi no hay, al menos aquí en Compostela, sí, casi nadie como sea, opera libremente. Pero vamos haciéndolo. Veo difícil que alguien participe sin enojarse. Sí, bueno, mira, yo te voy a decir, por ejemplo... Está cabrón, ¿no? ¿Ah, sí? Bueno, No es vamos sencillo. a dejar que Francisco termine primero. No, está correcto. Todo es bueno. Lo tenemos que pulir, como dice usted. Esto apenas empieza. Sí, buscar la forma de darle. Y ahí va, son grandes ideas y grande información. Lo que dijo el compañero licenciado acerca de lo que ha sucedido, lo que podía haber hecho Obrador, pero pues ahí que sirva esta información para que la tomen en cuenta. Pero lo principal, no dejarlo de hacer, no dejar de informar, no dejar de platicar con nuestras gentes allá. Yo en mi rancho les digo, estaban enconadamente en contra de Morena, porque un compañero fue el que designaron. Entonces le digo, mira, la situación no es el compañero a designar, sino la cuestión de lo que quiere hacer Obrador, lo que queremos nosotros. No tan solo lo que quiere hacer Obrador, lo que nosotros sentimos que hace falta. Entonces tenemos que ir a participar y a decirlo y no quedarnos callados, ¿verdad? Entonces ahora ya cambiaron de posición, bueno, adelante, porque eran priistas a morir. Entonces se vino esto y lógicamente estaban dolidos, pero ya con la información, todo lo que hemos captado y ahora con lo que llevo, lógicamente toda la ranchería esa va a cambiar de opinión. Adelante, compañero. Bueno, me toca a mí hacer una conclusión para cerrar esta grabación. Y la verdad, a mí me tomó 50 años o más entender que la posición de diletante de la política, o sea, del no practicar activamente de alguna manera en la política, era la peor participación política que puede uno tener. ¿Por qué? Porque está dejando uno el hueco para que los otros agarren ese poder y ese espacio para favorecerse a ellos, ¿no? Ahora, en los últimos 20 años, tuve unas series de televisión y tuve mucha injerencia en la televisión cultural, la televisión pública, con series que fueron importantes porque justamente lo que hice fue darle voz a quienes me rodean, que tienen diferentes puntos de vista y qué es lo que estamos haciendo en esta mesa o llamémosle en este conversatorio, y entonces ahora lo que propongo es que sigamos, ¿no? Que hagamos más, que hablemos con más gente, que invitemos a más gente a participar
Y sí, si hablamos de las preferencias del voto, como lo hizo Ramón, yo también quisiera manifestar las mías y coincido contigo. Yo pienso darle mi voto a todos aquellos morenistas que ocupen el Congreso y dividirlo entre los candidatos a gobernador y a presidente municipal, porque también es importante que quienes impusieron a estos candidatos, quienes pasaron por encima de la voluntad de las gentes y que no hicieron ningún tipo de consulta realmente popular, reciban una elección, porque si no se vuelve a repetir y se vuelve a repetir y se vuelve a repetir. Esa es la conclusión. Todavía no escojo por quién, pero seguro no va a ser la Núñez. Muchas gracias, compañero. Muy Muchas buena gracias. esa. Muy buena. Thank you.